Hola chicos, ¿cómo andan? El día de hoy grabaremos desde nuestra Escuela Politécnica Ingeniero Jorge Matute Remos. El tema que analizaremos hoy es Incoterms. ¿Te suenan conocidos? ¿Acuerdos entre proveedores y compradores? ¿Códigos? ¿Acrónimos? ¿Pero qué impacto tiene esto aduanalmente hablando? Soy la maestra Nini y te invito a que te suscribas a mi canal. Bienvenidos al aula de la maestra Nini. Como les había prometido, vamos a ver Incoterms. ¿Qué es un Incoterms? No es otra cosa más que acuerdos entre proveedor y comprador internacionalmente. Es decir, ahora en el 2020 hubo nuevos Incoterms o hubo modificaciones a los Incoterms del 2010. Entonces, de ser 10 Incoterms nos quedaron 11 y hubo leves modificaciones entre algunos de ellos, otros se quedaron igual. Tenemos primero lo que es el Incoterm Ex-Works. ¿Qué quiere decir Ex-Works? Cuando hablamos de Incoterms es porque vamos a establecer los términos de compraventa de algún artículo. Es decir, hasta dónde llega la responsabilidad de un comprador o de un vendedor hasta que hagas llegar la mercancía. Por ejemplo, el primero que mencionábamos, que es uno de los más usados por la facilidad que tiene, es el Ex-Works. El Ex-Works nos dice que de este lado tenemos al vendedor. En el vendedor dice que su responsabilidad acerca de la mercancía, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar, estamos aquí en México, ¿no? Aquí, comprador. Y estamos en México. Vamos a suponer que vamos a comprar a China. Y vamos a comprar zapatos o tenis. Entonces, el Ex-Works nos dice que es responsabilidad de mi vendedor hasta su bodega. Quiere decir que si yo vengo y compro los tenis, los voy a recoger en su bodega. Lo que le pasa a los tenis de la puerta de su bodega hasta mi planta es responsabilidad mía, en costos y responsabilidad del material. Entonces, yo vengo, compro mi mercancía, me la llevo. Yo pago el costo de mi transporte, que viene de la bodega o de la fábrica del vendedor chino hasta puerto, de puerto hasta aduana o puerto mexicano y de aduana mexicana hasta mi planta. Eso quiere decir Ex-Works, es uno de los más utilizados. Tenemos por otro lado el FCA, que es prácticamente lo mismo. Aquí nos dice que la responsabilidad de mi vendedor es hasta que carga la mercancía. Carga la mercancía. Si por ejemplo, aquí en su bodega, cargan la mercancía, la suben al camioncito y en el trayecto de la bodega de mi vendedor hacia aduana, choca, lo roban o se incendia, la responsabilidad es de mi vendedor. Quiere decir que yo no voy a pagar nada para que me reponga el material, ¿ok? Siempre y cuando suceda en el trayecto de su planta hasta aduana, aquí. Si, por ejemplo, de aduana hasta mi planta choca, lo incendian, se quema, cualquier cosa, entonces yo soy responsable de esa mercancía. Mi vendedor no tiene por qué reponérmela, ni tampoco o darme un descuento o cualquier cosa. Es mi responsabilidad. Y así vamos bajando respecto a cada uno de los Incoterms.
vamos a ver otro que también es muy usado. En este caso es el zip. ¿Ok? Cuando hablamos de zip, también es uno de los Incoterms que tuvo algunas modificaciones ahora para el 2020. Cuando estamos hablando de zip, quiere decir que es Carriage and Insurance Paid to, en este caso sería México. ¿Ok? Es cargo y seguro pagado a mi planta. Entonces, aquí es responsabilidad del vendedor hasta aduana. Cuando llega a aduana, se descarga mi material, me lo deja en aduana y yo paso por él. Los gastos aduanales, lo que es la descarga, en este caso estamos hablando de China. Quiere decir que va a venir por puerto marítimo. Entonces, si hablamos de puerto marítimo, podemos utilizar otro Incoterm llamado ZIF. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de Incoterms. Estos que vemos aquí, que es el FAS, el FOB, CFR y ZIF, son únicamente marítimos. Los que vemos acá, el Ex-Works, el Free Carrier, el Carriage and Pay to, Carriage and Insurance, todos estos son terrestres o aéreos. ¿Ok? Entonces, ya sea, si viene de China, pues tendría que ser aéreo para que pudiera llegar o para que pudiéramos utilizar estos Incoterms. Si entonces, si utilizamos estos Incoterms, probablemente venga, vamos a poner un ejemplo, que venga de Estados Unidos. ¿Sale? Pero la lógica de uso de Incoterms es prácticamente la misma. Entonces, cuando llegamos al último, quedamos que el ZIP o el ZIF es porque ya trae seguro. Si choca, quema, lo incendian o se lo roban, si utilizamos ZIF o ZIP, es responsabilidad de mi vendedor hasta puerto. Una vez en puerto descargan, se despacha y el camioncito que me lo va a traer de aduana a mi bodega o a mi planta es responsabilidad mía. Es decir, si en el trayecto que venga de Estados Unidos, en el ZIP, ya trae seguro, viene en el trayecto, llega a la aduana, si estamos hablando de Estados Unidos, llega a Laredo, descarga el agente aduanal, despacha y resulta que la hora que transborda el agente aduanal al otro transportista, se le cae la mercancía o lo agarraron los zetas en la carretera y entonces ya no llega mi mercancía. Eso es responsabilidad mía porque la responsabilidad del vendedor llegó hasta aquí. Si antes de esto viene por Estados Unidos y en Estados Unidos le pasa lo mismo, choca, quema, lo incendian, se lo roban, entonces es responsabilidad del vendedor. Ahí sí, pero ellos contrataron un servicio de transporte con seguro. Entonces, bueno, sí me reponen las mercancías y ellos ya tendrán el problema de arreglarse con la aseguradora. Y el último que vamos a ver es el DDP. El DDP, que es Delivery Duty Paid. ¿Qué quiere decir esto? El vendedor te lo pone hasta tu puerta. Todo el trayecto. Él se hace cargo desde la salida de su fábrica, de su planta, hasta la entrada a tu planta. ¿Ok? A veces los transportistas lo conocen como servicio door to door. ¿Ok? ¿Qué hacen ellos? Te lo venden, te lo transportan, hacen el despacho aduanal y lo dejan en tu bodega. Eso es un servicio door to door.
Vamos a entrar un poquito a lo que es el FOB. ¿Por qué el FOB? Porque es muy utilizado por los gringos. Y entonces, o por los chinos también. A veces por los gringos, incluso si el transporte no viene marítimo y está mal declarado. También a veces, a lo mejor tú contrataste un servicio asegurado porque tu mercancía que viene de China, en este caso, porque estamos hablando que es marítimo, el FOB es un Incoterm marítimo. Pero la responsabilidad, por ejemplo, del FOB es hasta la carga del barco de puerto de salida. Ya lo que es el trayecto hasta llegar a tu bodega es responsabilidad tuya como comprador. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de declarar mal un Incoterm? Ahí les va. ¿Cuál es el impacto de declarar mal un Incoterm aduanalmente? Resulta que nuestra mercancía viene de Estados Unidos, pero nuestro vendedor dijo, pues bien fácil, yo les pongo FOB, y lo mandó FOB. Ok, entonces lo que va a pasar es que tú, como comprador mexicano, tienes facturas de tu vendedor, más bien, si tienes facturas de tu vendedor y la responsabilidad es de ellos, tú le pagaste a tu vendedor y puedes deducir tus impuestos a final del año fiscal de esa factura. Pero las facturas de la que fue responsabilidad de él, del transporte, de tu vendedor, el despacho aduanal de tu vendedor, de la parte que fue exportación hasta la carga de tu barquito, no tienes tu factura de eso, tú no lo vas a pagar, no se lo vas a pagar a cada uno de estos proveedores, se lo vas a pagar directamente a tu vendedor, que usualmente ya viene en el precio pagado. Pero tú te haces responsable entonces del trayecto, aquí, del despacho aduanero y del trayecto, de lo que es aduana a tu planta. Esto tú debes de tener facturas de estos proveedores. Y entonces, hasta aquí quedamos que es despacho aduanal. Hasta aquí podemos hablar de una importación. Este camioncito que está aquí ya está del lado mexicano, ya es un gasto mexicano, ya graba IVA, ya pagas IVA, ya deduces IVA. Ok, de aquí para acá no. Entonces, si tú declaras mal un Incoterm, si a ti te ponen FOB, quiere decir que tú debes de tener facturas de todo esto. De aquí tienes que tener facturas. Por lo tanto, aquí les voy a poner el ejemplo de un pedimento para quienes no lo conocían. Los que ya lo tienen a la mano, pues chéquenlo. En esta parte de aquí tenemos un concepto de fletes. Si dijimos a la aduana que tú pagaste de aquí para acá el transporte, la carga, descarga, despacho aduanal, entonces tú debes de tener facturas por esos servicios. Por esos servicios. Y esos costos se declaran aquí, en fletes. Si tú declaraste mal un Incoterm, tú dices, no, es que yo lo traía ZIP. ¿Qué quiere decir ZIP?
Si venía de Estados Unidos y tú dices, no, es que yo lo traía así, yo no tengo facturas de todo esto, esto ya lo pagó mi vendedor, pero tú no declaraste SIP en tu pedimento, ¿ok? Y en tu pedimento tú declaraste FOB. Acuérdense, cuando nosotros metemos un concepto de gastos aquí, nosotros vamos a pagar IVA por las facturas que sí pagamos. Es decir, aquí tenemos facturas de transporte y de aduana. Estos grabaron IVA. Ok, entonces, esas facturas van a ir declaradas aquí. Cuando nosotros sacamos el total de IVA que vamos a pagar a la importación, vamos a pagar un porcentaje de IVA, que es el 16% de los fletes que traemos. Si nosotros decimos SIP, en este caso, que tenemos aquí, SIP, pues yo lo declaro SIP y entonces, o SIP en este caso, y entonces lo que va a pasar es que, pues como no tengo responsabilidad de todo esto, hasta que llegue acá, no tengo facturas de todo eso, entonces no pago los impuestos de ese material. Recordemos que para la aduana no hay un me equivoqué o no sabía. La aduana o el SAT siempre va a presumir que no le quisiste pagar los impuestos de esos fletes o gastos que hiciste. Por lo tanto, multa. Obviamente que a lo mejor a la hora del despacho no se dan cuenta de esto, pero en caso de una auditoría sí, porque te van a pedir tu documento y los documentos que respalden estos gastos, todas tus facturas que respaldan todos los gastos. Y ahí sí es donde la puerca torce y el rabo, porque si nos cachan en auditoría un error como esto, son multas y recargos, cosa que no nos conviene. Bueno, pues esto sería todo de parte de Incoterms y el impacto que tiene al declarar mal este Incoterm en un despacho aduanal, que lo pongas en tu documento de importación. Si tienen alguna duda, hagan sus comentarios y con gusto se los respondo. Si tienen alguna recomendación de algún tema que quieran que les explique, también pónganmelo en los comentarios y con gusto haremos un video al respecto del tema que tengan dudas. Si es algo que no está en mi competencia, por ahí entonces tendremos que conseguir algún maestro que sea buen maestro y que nos quiera explicar mediante un video. ¿Sale? Bueno chicos, pues nos vemos en un próximo video. Gracias por estar aquí. Bye.